El infierno tenía un nombre, y en julio de 1944 se llamaba el Bocage. Nosotros, la segunda división blindada estadounidense, la orgullosa Hell on Wheels, habíamos desembarcado en Normandía con la promesa de una guerra relámpago, una carga de caballería moderna que nos llevaría directamente a París. Creíamos que éramos imparables. Teníamos los tanques M4 Sherman por miles. Teníamos apoyo aéreo total. Teníamos la moral por las nubes. Y entonces chocamos contra los setos. El Bocage de Normandía no es como los setos de un jardín inglés. Son fortalezas, muros de tierra compactada de 2 o 3 metros de altura, que han estado allí durante 1000 años, coronados por marañas impenetrables de espinos, árboles y raíces tan gruesas como el brazo de un hombre. Cada campo, cada huerto, era una caja de la muerte. Y dentro de cada caja esperaban los alemanes. Veteranos curtidos en el frente oriental, armados con ametralladoras MG-42, morteros, y el arma que se convirtió en la pesadilla de nuestras vidas, el Panzerfaust. La doctrina de nuestros tanques era inútil aquí. No podíamos flanquearlos. Solo podíamos ir de frente. Y ahí estaba el problema. Para cruzar un seto, nuestro Sherman de 30 toneladas tenía que acelerar, clavar sus orugas en el muro de tierra y trepar. En el momento en que el tanque subía, el morro apuntando al cielo, exponía su vientre. Y el vientre de un Sherman, su blindaje inferior, es delgado como el papel. En ese segundo de vulnerabilidad absoluta, con el tanque inmóvil en la cima del seto, un solo soldado alemán adolescente, escondido a 30 metros, podía disparar un Panzerfaust. El cohete penetraba el blindaje inferior, incendiaba el motor o detonaba la munición. El Sherman se convertía en una Ronson, un encendedor. Ardía en segundos. Estábamos perdiendo tanques y tripulaciones a un ritmo aterrador. La moral estaba por los suelos. Cada avance de 100 metros costaba media docena de vidas y 2 tanques. Los comandantes estaban desesperados. Intentaron usar excavadoras blindadas. Eran demasiado lentas y vulnerables. Intentaron volarlos con explosivos. Tomaba demasiado tiempo y alertaba a los alemanes. La guerra relámpago se había convertido en una guerra de desgaste brutal, centímetro a centímetro. Y en medio de este infierno verde estaba el sargento Curtis Che Cullen. Cullen, un hombre larguirucho y callado del asiento de la escuadra de caballería. No era un ingeniero de West Point. Era un granjero de Iowa. Un hombre que había pasado su vida no luchando contra hombres, sino contra la tierra. Entendía el suelo. Entendía cómo moverlo. Y el Bocage, para él, no era una fortaleza. Era un problema de labranza. Mientras los oficiales de Estado Mayor en sus tiendas de mando miraban mapas y hablaban de fuerza de penetración, Cullen miraba la tierra. Sus compañeros tripulantes de tanque, acurrucados detrás de su Sherman, el Cornhusker, bromeaban sobre él. «Ahí va el granjero loco otra vez», murmuraba su artillero, mirando el barro como si fuera a plantar maíz. Pero Cullen no estaba bromeando. Estaba observando. Vio como el tanque Betty Lou, del tercer pelotón, intentaba cruzar un seto particularmente vicioso. Vio al Sherman rugir, su motor Wright gritando. Lo vio trepar, sus orugas patinando desesperadamente. Lo vio llegar a la cima, exponer su vientre. Y vio el destello blanco y silencioso del Panzerfaust, que salía del seto opuesto. Vio la bola de fuego. Vio a los hombres intentar salir, hombres en llamas. Oyó sus gritos. Cullen se dio la vuelta, con el rostro pálido bajo la mugre, y miró a su propio comandante de tanque, el teniente Pogue. «Señor», dijo Cullen, su voz baja y áspera por el polvo. «Estamos haciendo esto mal. Estamos intentando subir por encima. Estamos equivocados». Pogue lo miró cansado. «¿Qué sugieres, granjero? ¿Que les pidamos amablemente que se aparten?» «No, señor», dijo Cullen, sus ojos fijos en un tractor francés destrozado que yacía oxidándose en un campo cercano, con un arado de vertedera aún enganchado. «No subimos. Atravesamos. No somos un tanque, somos un arado». El teniente lo miró fijinamente. Los otros hombres que lo oyeron se rieron, una risa corta y amarga. «¿Un arado? Cullen, has perdido la cabeza». «¿Qué demonios vas a hacer?»
Pedirle al Fritz que se quite para que puedas plantar patatas. Cullen simplemente señaló los restos de los erizos checos y las puertas belgas, las masivas defensas de playa de acero que los alemanes habían plantado en Omaha Beach y que ahora yacían apiladas en los depósitos de chatarra aliados. Esas cosas, señor, dijo. Esas vigas de acero, parecen dientes de arado. ¿Qué pasa si soldamos esos dientes al frente de nuestro tanque? No para escalar, para cavar, para arrancar las raíces de cuajo. La idea fue recibida con el silencio de la incredulidad. Soldar chatarra de playa a un tanque M4 de $50,000. Usar un tanque como un tractor agrícola era la idea más estúpida, más desesperada, más loca, que nadie había oído jamás. El loco granjero. El apodo había nacido, y la idea también. Una idea que iba a ser ridiculizada, rechazada, y que finalmente salvaría la campaña de Normandía. El teniente Pogue, el joven oficial al mando del tanque de Cullen, escuchó la idea. Era un hombre de West Point, un hombre que creía en la doctrina, en los manuales, en los procedimientos operativos estándar. La idea de Cullen no estaba en ningún manual. «Sargento», dijo Pogue, frotándose el puente de la nariz con cansancio, el olor a pólvora y tierra húmeda impregnando la lona de su tienda de mando. «Aprecio la iniciativa. De verdad. Pero usted es un tanquista, no un ingeniero de armamento. El M4 fue diseñado por los mejores cerebros de Aberdeen. Soldar chatarra al frente, con nuestro soldador de campo, desequilibraría el peso, forzaría la transmisión y, francamente, parece una solución desesperada». Cullen, un hombre de pocas palabras, cuya elocuencia residía en sus manos callosas y en su mirada firme, apretó la mandíbula. «Es una situación desesperada, señor». Pogue suspiró. Odiaba el bocage tanto como cualquier otro. «Mire», dijo, tratando de ser diplomático. «Llévele la idea al capitán Breen, el enlace de mantenimiento. Él es el ingeniero aquí. Vea lo que dice, pero no se haga ilusiones, Cullen, y no vuelva a mencionar arados frente a los otros hombres. La moral ya está por los suelos». La reunión con el capitán Breen fue un desastre. Breen era un hombre de logística, un hombre de números y procedimientos, no un combatiente. Recibió a Cullen en una tienda de campaña seca, limpia, lejos del barro y la sangre del frente. Cullen, cubierto de grasa y oliendo a sudor y miedo, explicó su idea, esta vez con un dibujo que había hecho torpemente en el reverso de una caja de raciones K. Breen ni siquiera miró el dibujo de cerca. Lo empujó de vuelta sobre la mesa de campaña con 2 dedos, como si estuviera sucio. «Sargento», dijo fríamente, su voz cortante, «su trabajo es mantener su tanque operativo hasta que sea destruido. Mi trabajo es solicitar uno nuevo. El trabajo de los ingenieros en Estados Unidos es diseñar modificaciones. ¿Es usted un ingeniero de Estados Unidos?» «No, señor», dijo Cullen. «Soy un granjero de Iowa, y sé cómo mover la tierra». Breen se rió. Fue una risa seca, sin humor, que hizo que la sangre subiera al rostro de Cullen. «Y yo soy un contable de Ohio, y sé que soldar 500 kilos de chatarra no autorizada a un vehículo de combate de 30 toneladas es una violación del artículo 34 del manual de campaña. Cuesta tiempo, cuesta recursos de soldadura, y probablemente hará que el tanque sea más lento, consuma más combustible y sea más vulnerable al forzar la transmisión». Se levantó, dando por terminada la reunión. «Vuelva al frente, sargento. Deje de inventar soluciones mágicas. Idea rechazada. Cierre la puerta al salir». La humillación fue absoluta. Cullen regresó a su tanque, el Cornhusker, con el sabor amargo del fracaso en la boca. Sus hombres, que habían estado esperando con una mezcla de burla y esperanza secreta, vieron su rostro y supieron la respuesta. «El loco granjero fue rechazado», susurró el artillero, lo suficientemente bajo como para que Cullen no lo oyera, pero no lo suficientemente bajo. Cullen se sentó bajo el alero de su Sherman, limpiando metódicamente el cañón de su ametralladora calibre 30, su furia ardiendo lentamente. Lo habían llamado granjero como un insulto, pero ser granjero significaba ser un maestro del pragmatismo.
Significaba que si una máquina se rompía, no esperabas a que un ingeniero de Detroit viniera a arreglarla. La arreglabas con alambre de espino, con piezas de otra máquina, con lo que tuvieras a mano. Y ahora tenía la intención de hacer exactamente eso. La decisión final se consolidó 2 días después, durante el desastroso intento de tomar la colina 192. La compañía Baker, compuesta por reemplazos frescos, fue enviada al matadero. Culin y su tripulación estaban en una posición de apoyo de fuego, observando desde 500 metros cómo el tanque líder, el Bulldog, avanzaba. Vieron al Sherman rugir, su motor Wright gritando, y comenzar a trepar el seto principal. Vieron la panza blanca, limpia, casi nueva, exponerse al cielo gris de Normandía como un pecho ofrecido para el sacrificio. Vieron el destello blanco y silencioso del Panzerfaust que salía del seto opuesto. Vieron la bola de fuego instantánea, una flor naranja y negra que envolvió el tanque. Vieron la escotilla del comandante volar. No salieron gritos. Fue demasiado rápido. Culin bajó lentamente sus binoculares. Sus manos temblaban, pero no de miedo. Temblaban de una rabia helada y cristalina. Se volvió hacia su tripulación, que miraba horrorizada la columna de humo negro que se elevaba hacia el cielo. «Esta noche», dijo Culin, su voz un gruñido bajo que no admitía discusión. «Esta noche traemos el acero». El teniente Pogue, su joven oficial, se acercó cojeando. Había visto el rostro de Culin. Había visto el Bulldog arder. «¿Qué va a hacer, sargento?», preguntó en voz baja. «Voy a violar el artículo 34, señor», respondió Culin sin mirarlo. «¿Y usted? Usted va a mirar para otro lado». Pogue lo miró fijamente. Vio la locura en los ojos de Culin, pero también vio la lógica inquebrantable nacida de la desesperación. Vio la pira funeraria del Bulldog. Asintió una sola vez, un movimiento apenas perceptible. «No vi nada, sargento. Pero si arruina la transmisión de ese Sherman, lo enviaré a consejo de guerra yo mismo». Esa noche fue la requisa. Culin y su cargador, Tiny Jensen, un gigante gentil de Wisconsin, tomaron prestado un soplete de acetileno y un camión GMC del batallón de mantenimiento. Condujeron, sin luces, de vuelta a las playas, no a Omaha, a los depósitos de chatarra masivos cerca de Vierville, donde el ejército apilaba los restos destrozados de las defensas alemanas del día D. Era un paisaje fantasmal, iluminado por la luna, lleno de los restos de la invasión, y allí, oxidados por el rocío salado, estaban los erizos checos, vigas de acero masivas, soldadas en ángulos de 60 grados, diseñadas por los alemanes para destripar lanchas de desembarco. Acero Krupp. Irónico. «Ahí están», susurró Culin, «los dientes». Cortar esas cosas con un soplete de campo, en la oscuridad, con el sonido de la artillería lejana retumbando, fue un trabajo infernal. Las chispas azules y blancas volaban, iluminándolos como un faro, arriesgándose a atraer el fuego de mortero alemán o, peor, a una patrulla de la policía militar americana. Pero lo hicieron. Cortaron 3 secciones masivas en forma de V, los dientes de su arado. Los cargaron en el camión, un trabajo que casi les rompe la espalda, y regresaron al amanecer, escondiendo el camión detrás de una granja bombardeada que su pelotón usaba como taller improvisado. El Cornhusker, el Sherman de Culin, estaba esperando. «Está loco, sargento», dijo Tiny, mirando las enormes piezas de acero y luego el frente del tanque. «Esto nunca funcionará. El capitán Brin nos va a desollar vivos». «Funciona en mi granja», dijo Culin, descargando el soplete, manos a la obra. El trabajo de soldadura fue brutal. No eran ingenieros, eran tanquistas. Las costuras de soldadura eran feas, abultadas, superpuestas. Tuvieron que improvisar, usando placas de acero adicionales de un camión alemán destruido como soportes, creando un monstruo de retazos. No era bonito. Era aterrador. Crearon un rastrillo de 3 puntas, 3 dientes de erizo checo, reforzados con placas de acero, soldados con fuerza bruta directamente a la cubierta de la transmisión frontal del Sherman. Lo angularon hacia abajo, como un arado de vertedera. La idea era que los dientes inferiores golpearan la base de tierra compactada del seto, mientras que los dientes superiores engancharan las raíces de los árboles. La física haría el resto.
El impulso de 30 toneladas del tanque haría palanca y arrancaría el seto de raíz, en lugar de intentar escalarlo. Trabajaron todo el día, sin parar. El resto de la compañía los observaba. Las risas se habían detenido. Ahora solo había una curiosidad morbosa. El loco granjero estaba construyendo su monumento a la locura. Al atardecer estaba hecho. El Cornhusker ya no parecía un Sherman. Parecía un rinoceronte de acero enojado. Justo cuando Culin se limpiaba el sudor y el hollín de su rostro, el capitán Brin, el hombre de logística, llegó en su jeep. Había oído los rumores. Vio el tanque. Su rostro se puso de un rojo intenso que chocaba con el atardecer. «¡Sargento Culin!», rugió Brin, saltando del jeep antes de que se detuviera. «¿Qué demonios le ha hecho a la propiedad del gobierno de los Estados Unidos? Le dije explícitamente que esa idea estaba rechazada». Culin no se inmutó. Estaba demasiado cansado para tener miedo de un capitán de logística. Simplemente golpeó la viga de acero recién soldada con su martillo. Hizo un clank sólido y profundo. «Capitán», dijo Culin, su voz tranquila y grave. «El Bulldog ardió ayer. El Betty Lou ardió la semana pasada. Este no van a arder. Lo llevaré a consejo de guerra por esto, Culin. Ha destruido un Sherman. Ha comprometido el blindaje frontal. Ha arruinado la transmisión». «No», dijo Culin. «Lo he mejorado. Y mañana por la mañana, en el asalto a la colina 203, se lo voy a demostrar». Brin estaba lívido, sin palabras. Se volvió hacia el teniente Pogue, que había estado observando en silencio. «¡Teniente! ¡Arreste a este hombre!». Pogue miró a Brin, luego al tanque monstruoso de Culin, y luego al seto impenetrable a 100 metros de distancia. «Lo siento, capitán», dijo Pogue, encontrando su voz. «Pero el asalto es a las 0500, y ahora mismo. Esa es la única máquina que parece tener una oportunidad de atravesar esa maldita pared. El Consejo de Guerra tendrá que esperar. Mañana, el loco granjero va a arar». La hora cero llegó a las 04:45 de la mañana del 18 de julio. El aire estaba frío, cargado con la humedad pegajosa de Normandía y el olor metálico del miedo. El Cornhusker de Culin estaba al frente de la línea de asalto para el ataque a la colina 203, una posición alemana notoria que había costado a la división docenas de hombres y tanques. A su lado, otros 3 Shermans de su pelotón esperaban, sus tripulaciones observando el arado rinoceronte de Culin con una mezcla de lástima y asombro morboso. En la retaguardia, en un jeep de mando estacionado a una distancia segura, el capitán Brin, el hombre de logística, observaba con un bloc de notas y un cronómetro, probablemente ya redactando mentalmente los cargos del Consejo de Guerra por destrucción de propiedad del gobierno. En la torreta del Cornhusker, el teniente Pogue tragó saliva, su rostro apenas visible en la penumbra roja de las luces de combate. «¿Listo, Culin?», susurró por el intercomunicador, su voz tratando de sonar firme, pero temblando ligeramente. Culin no estaba en el asiento del sargento. Había insistido en conducir él mismo. Estaba en el asiento del conductor, sus manos callosas de granjero agarrando las palancas de dirección con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. «Listo, teniente», respondió, su voz un gruñido bajo. «Dígale a Tiny que cargue un proyectil de alto explosivo para la bienvenida». A las 05:00 en punto, una sola bengala verde silbó en el cielo gris pálido. «Motores», rugió Pogue. «Avancen, avancen, avancen». Una docena de motores Wright Continental cobraron vida, un trueno caótico que rompió el silencio del amanecer. Culin empujó el acelerador. El motor del Cornhusker rugió, y el tanque se sacudió hacia adelante. De inmediato, Culin sintió la diferencia. El peso. Los 500 kilos de acero alemán y vigas de playa en la nariz hacían que el tanque se sintiera pesado, como un toro tratando de correr con los cuernos clavados en el barro. Por un segundo de pánico helado, Culin pensó que el capitán Brin tenía razón, que la transmisión se rompería, que se atascarían antes de llegar al primer seto. El tanque avanzó lentamente, sus orugas chirriando en protesta, más lento que los otros Shermans, que ya se estaban adelantando. «Vamos, Culin», gritó Pogue. «Danos velocidad». «Estoy en ello, señor», gruñó Culin. «Está pesado». Los alemanes, alertados por el rugido de una compañía blindada entera, abrieron fuego.
Aún no era un fuego dirigido. Era fuego de hostigamiento. El brrrrte vicioso de las MG-42 comenzó a sonar desde la línea de setos a 200 metros. Las balas trazadoras verdes rebotando inofensivamente en la oscuridad. Y entonces, los morteros empezaron a caer, explosiones de tierra y humo floreciendo al azar en el campo. El Cornhusker siguió avanzando. El primer seto, el objetivo, se alzaba frente a ellos como un muro de oscuridad sólida, un monstruo prehistórico de tierra y raíces. Era el mismo seto donde el Bulldog había sido incinerado. Cullen podía oler el combustible quemado y la carne carbonizada que aún flotaban en el aire. Los otros tanques del pelotón, siguiendo la doctrina estándar, comenzaron a buscar puntos débiles, lugares donde el seto parecía más bajo, preparándose para el temido ascenso que expondría sus vientres. ¡Ahí no, Cullen!, gritó Pogue, al ver que Cullen apuntaba directamente a la parte más alta y gruesa del muro de tierra. «Es demasiado grueso. Busca un flanco». «No vamos a flanquear, teniente», respondió Cullen, su voz resonando con la terquedad de un granjero de Iowa. «No vamos a subir. Vamos a atravesar». Puso el tanque en segunda marcha. El motor rugió. 100 metros. 50. Los alemanes en el seto oyeron el sonido de un solo tanque acelerando, dirigiéndose directamente hacia ellos. Probablemente estaban sonriendo en la oscuridad. Un tonto, un amisuicida que iba a ofrecerles su vientre en bandeja de plata. Podían oír el clic de los Panzerfausts siendo preparados. «¡Agárrense!», gritó Cullen. Cerró los ojos por una fracción de segundo. No vio un seto alemán. Vio ese campo terco en Iowa, en 1938, lleno de raíces de árboles viejos que habían roto 2 de los arados de su padre. Recordó las palabras de su padre. «No intentes rodear la raíz, hijo. Ataca la raíz. Arranca el corazón». El Cornhusker, a unos 20 kilómetros por hora, golpeó el Bocage. El impacto no fue un clang de metal contra metal. Fue un crunch, sordo, profundo, repugnante. Un sonido de tierra compacta de 1000 años siendo violada. El tanque de 30 toneladas se detuvo casi en seco, como si hubiera chocado contra una pared de hormigón. El motor tosió y casi se caló. El interior de la torreta se llenó de polvo, fragmentos de tierra y raíces que se colaron por las rendijas de visión. «Dios mío, Cullen, reversa», gritó Pogue, creyendo que estaban atascados, que el momento del Panzerfaust había llegado. «¡Empuja!», rugió Cullen en respuesta. Mantuvo el acelerador a fondo. Las orugas del Sherman patinaron, lanzando barro y chispas, pero los dientes de acero Krupp, el arado del granjero, estaban clavados profundamente en el muro de tierra. El tanque tembló tan violentamente que Tiny Jensen, el cargador, fue arrojado contra la culata del cañón. Y entonces, el sonido cambió. El crunch sordo se convirtió en un rep desgarrador. El sonido de 1.000.000 de raíces siendo arrancadas de la tierra. El sonido de un árbol gigante siendo partido por la mitad. El seto, el muro de 1000 años, estaba cediendo. El tanque se inclinó hacia adelante bruscamente, como si se hundiera. El motor Wright gritó en una nota de agonía mecánica. Y luego, de repente, de alivio, la máquina se niveló. Y con un último rugido, el Cornhusker irrumpió a través del muro de tierra, saliendo disparado al otro lado, arrastrando consigo árboles enteros, raíces colgando de sus dientes de acero como trofeos bárbaros. Aterrizaron en el siguiente campo con un golpe que hizo saltar los dientes. Silencio. Dentro del tanque, solo se oía el jadeo de los hombres y el ralentí del motor. Estaban dentro. Estaban vivos. Y su vientre nunca se había expuesto. Cullen no esperó. Pogue, objetivo. El teniente Pogue, con la boca abierta por el asombro, pegó el ojo a su mira. A 50 metros, en un nido de ametralladora que había estado esperando pacientemente el vientre del Sherman, 3 soldados alemanes miraban boquiabiertos la aparición monstruosa que acababa de atravesar su fortaleza. Estaban paralizados por la incredulidad. «Artillero, SMG, alto explosivo, fuego». El cañón de 75 mm del Cornhusker, ahora una plataforma de tiro estable dentro del campo enemigo, giró y disparó.
El nido de MG-42 desapareció en una nube de humo y tierra. Y entonces, por la radio, oyeron las voces de los otros comandantes de tanque. ¡Dios mío! ¿Vieron eso? Está dentro. El agujero. Miren el agujero. Detrás de ellos, en el seto que había sido impenetrable, el arado rinoceronte de Culin había dejado un boquete del tamaño de un camión, un túnel abierto a través de la tierra y las raíces. Los otros 3 Shermans del pelotón, que habían estado dudando, ahora aceleraron. No intentaron trepar, simplemente condujeron. Uno tras otro, pasaron zumbando por el agujero que el loco granjero había abierto. En 30 segundos, todo el pelotón blindado estaba dentro del campo enemigo, intacto, disparando, sus vientres a salvo. En la retaguardia, el capitán Breen bajó lentamente su bloc de notas. Su consejo de guerra se había convertido en polvo. Culin, mientras tanto, no estaba celebrando. Había visto el siguiente seto, a 100 metros. Aceleró el Cornhusker. «¡Agárrense!», gritó. «Vamos a arar el siguiente». El arado se había convertido en un arma de guerra. El asalto a la colina 203 se suponía que sería una carnicería que duraría todo el día. Se convirtió en una carrera de 20 minutos. El arado rinoceronte del sargento Culin no se detuvo. ¡Crunch! Atravesó el segundo seto, abriendo otro agujero gigantesco. ¡Fuego! El cañón de 75 mm y las ametralladoras escupían muerte antes de que los alemanes pudieran siquiera reaccionar. La sorpresa táctica fue absoluta, total. Los alemanes estaban preparados para una guerra de escalada, para disparar a vientres expuestos. No estaban preparados para una guerra de demolición. No estaban preparados para que un monstruo de 30 toneladas derribara sus fortalezas de 1000 años como si fueran vallas de jardín. El pánico se apoderó de ellos. Empezaron a abandonar sus Panzerfausts y sus nidos de MG-42, huyendo a pie, gritando sobre un Durchbruchspanzer, tanque de ruptura, nuevo y aterrador. No sabían que era solo un Sherman con chatarra soldada. Para ellos, era un arma secreta, un golem de acero nacido del barro de Normandía. Culin y su pelotón tomaron la colina 203, el objetivo que había costado cientos de vidas, con una sola baja. Un tanquista que se torció la muñeca cuando el tanque atravesó el primer seto. Cuando el Cornhusker finalmente se detuvo en la cima de la colina, su motor diésel resoplando vapor, sus dientes de acero Krupp goteando barro y raíces como la mandíbula de una bestia después de comer, el silencio que cayó fue de puro asombro. Por la radio del batallón, al principio solo hubo estática. Luego, la voz del coronel, el comandante del regimiento, una voz que Culin nunca había oído sonar nada más que furiosa o impaciente. Aquí Tigre 6, tartamudeó el coronel. Cornhusker 1, reporte de situación. ¿Dónde? Demonios. ¿Está usted? El teniente Pogue, que seguía en estado de shock, agarró el micrófono. Tigre 6, aquí Cornhusker 1. Estamos en el objetivo. Colina 203 asegurada, señor. Repito, objetivo asegurado. Otro silencio, más largo esta vez. ¿Cómo? Fue la única palabra que dijo el coronel. Señor, dijo Pogue. Y Culin pudo oír la sonrisa formándose en su voz. Digamos que el sargento Culin acaba de arar un camino. En la retaguardia, el capitán Breen, el hombre de logística que había amenazado con un consejo de guerra, guardó lentamente su bloc de notas. Arrancó la página donde había estado anotando las violaciones de Culin. La arrugó y se dirigió a su jeep. No conducía hacia el cuartel general para informar de la insubordinación. Conducía hacia los depósitos de chatarra de Omaha Beach. Tenía que requisitar a algunos erizos checos. La noticia se extendió como un incendio forestal, no a través de informes oficiales, sino a través del canal de radio, de boca en boca, de pelotón en pelotón. El loco granjero. ¿Oíste lo de Culin en la 102A? Atravesó el bocage como si fuera papel. Usó dientes de dragón alemanes. El arado rinoceronte. Para el mediodía, el general Bradley, comandante del primer ejército de los Estados Unidos, había oído el rumor. Bradley estaba desesperado. La Operación Cobra, su plan masivo para romper las líneas alemanas y salir de la trampa de Normandía,
Estaba programada para comenzar en unos pocos días. Pero todo el plan dependía de que sus divisiones blindadas pudieran moverse, y el Bocage las tenía paralizadas. El plan de Bradley era preceder el asalto con el bombardeo de alfombra más grande de la historia de la guerra. Miles de bombarderos pesados B-17 y B-24 pulverizarían las líneas alemanas. Pero incluso eso, sabía él, no eliminaría los setos. ¿Qué pasaba si sus tanques quedaban atrapados en los cráteres y los escombros, siendo presa fácil para los 88 alemanes supervivientes? Y ahora, oía este rumor, esta historia imposible sobre un sargento granjero de Iowa. A las 14:00, un jeep de mando con una estrella de general llegó a la colina 203. El general Omar Bradley en persona, flanqueado por un séquito de oficiales de Estado Mayor, salió y caminó por el campo de batalla aún humeante. Cullen y su tripulación, cubiertos de grasa, barro y la euforia del combate, fueron llamados a presentarse. Cullen, todavía con el mono grasiento, hizo un saludo torpe. Bradley, un hombre de aspecto sencillo, casi como un profesor, ignoró el saludo. Simplemente caminó alrededor del Cornhusker, mirando la monstruosidad soldada al frente. Tocó uno de los dientes de acero Krupp. Miró el enorme agujero del tamaño de un camión que había abierto en el primer seto. Miró los otros tanques del pelotón, ahora alineados, intactos. ¿Fue idea suya, sargento?, preguntó Bradley, su voz tranquila. Sí, señor, dijo Cullen. Era la única forma que se me ocurrió. Como arar un campo terco. Bradley miró a sus propios ingenieros de Estado Mayor, hombres que habían estado trabajando en soluciones complejas que involucraban explosivos y excavadoras. ¿Cómo lo llamó?, preguntó Bradley. No tiene nombre, señor, es solo un cortador de setos. Bradley asintió lentamente. Un cortador de setos, repitió. Se volvió hacia uno de sus ayudantes, un coronel de aspecto severo. Coronel, dijo Bradley, olvide el consejo de guerra con el que este hombre estaba sin duda amenazado. Otórguele la Legión al Mérito, inmediatamente. Cullen se quedó boquiabierto. Señor. Y usted, continuó Bradley dirigiéndose al coronel de armamento. Quiero esto en todos los Sherman de este ejército para el final de la semana. El coronel de armamento palideció. Señor, todos los Sherman. Hay miles. No tenemos los planos, no tenemos los materiales. Bradley señaló el Cornhusker de Cullen. Ahí están sus planos. ¿Y los materiales? Señaló las pilas de chatarra alemana en Omaha Beach. Están a 10 kilómetros. Requisen cada soldador de cada unidad en Normandía. Creen equipos de modificación en cada taller de mantenimiento. No me importa cómo lo hagan. Pero cuando la operación Cobra comience, quiero que mis tanques atraviesen esos setos, no que trepen por ellos. Se volvió hacia Cullen. Buen trabajo, granjero. Acaba de salvar mi operación. Y acaba de salvar miles de vidas americanas. La humillación de Cullen, el desprecio del capitán Brin, las risas de sus compañeros. Todo se disolvió en ese momento. El loco granjero ya no estaba loco. Era un genio. Y su arado, nacido de la desesperación, la chatarra alemana y la lógica simple de un granjero de Iowa, se convirtió en el arma secreta que permitiría a los aliados romper el cerco de Normandía. El arado rinoceronte, oficialmente llamado el dispositivo Cullen o cortador de setos, acababa de entrar en la historia, y la guerra relámpago finalmente estaba a punto de comenzar. La orden del general Bradley no fue una sugerencia, fue un rayo. Lo que había sido la herejía secreta casi criminal de un sargento de Iowa y su tripulación, se convirtió en el transcurso de una sola tarde en la prioridad industrial número 1 del primer ejército de los Estados Unidos en Francia. La máquina de guerra aliada, una vez puesta en marcha, se movía con una fuerza aterradora. El capitán Brin, el hombre de logística que me había amenazado con un consejo de guerra menos de 24 horas antes, apareció en nuestro taller improvisado esa misma noche. Su rostro estaba pálido y sudoroso, su arrogancia reemplazada por el pánico burocrático de un hombre que ha recibido una orden imposible de un general de 4 estrellas. «Sargento Cullen», dijo, su voz ahora melosa, casi suplicante. «El general, ¿quiere planos? Tiene usted, ya sabe, planos formales para el dispositivo». Casi me río.
Saqué el reverso de la caja de raciones K, la que Brin había despreciado. Estaba manchada de grasa, arrugada, y ahora tenía una huella de bota de Pogue. «Estos son los planos, capitán», dije, extendiéndoselo. Brin lo miró como si fuera una serpiente muerta. Pero esto... No podemos enviar esto a los talleres de Cherburgo. Necesitamos especificaciones, ángulos, metalurgia. Entonces será mejor que empiece a tomar medidas, respondí, golpeando la viga de acero Krupp soldada al frente de mi Cornhusker. Y dígales a los ingenieros que dejen de preocuparse por la metalurgia. El acero alemán es lo suficientemente bueno, irónicamente. ¿Y el ángulo? Señalé los dientes. El ángulo es el de un arado. Dígales que encuentren a un granjero. Lo que siguió fue el espectáculo de ingenio de campo más increíble de la guerra. La orden de Bradley desató el poder industrial latente del ejército, no en Detroit, sino allí mismo, en el barro de Normandía. Se crearon equipos rinoceronte, Rhino Teams, en cada división blindada. Cada taller de mantenimiento, cada depósito de reparación, cada batallón de ingenieros recibió la misma orden. Construir cortadores de setos. La chatarra de las playas de Omaha y Utah. Las defensas que nos habían costado tanta sangre el 6 de junio. Desapareció en 48 horas. Los erizos checos, las puertas belgas, los rieles de acero. Todo fue requisado, cortado con sopletes de acetileno y transportado al frente. Soldadores que 2 días antes reparaban agujeros de bala en camiones de cocina, ahora trabajaban día y noche, sus antorchas azules iluminando la campiña francesa, creando una línea de montaje infernal en los bosques. Yo, el loco granjero, me convertí en una especie de celebridad reacia. Me ascendieron, temporalmente, a asesor técnico. Una forma elegante de decir que querían que el inventor estuviera allí para ver si su invento funcionaba o volaba en pedazos. Me enviaron de taller en taller, cubierto de grasa, explicando mi lógica simple a ingenieros de West Point con gafas. No, coronel. No se preocupe por el estrés torsional en la cubierta de la transmisión. El Sherman puede aguantarlo. Solo asegúrese de que el ángulo de ataque sea de 30 grados. Tiene que cavar antes de levantar. Ataque la raíz. Siempre ataque la raíz. En menos de una semana, el paisaje de nuestras áreas de concentración cambió. El ejército de Shermans, antes homogéneo, ahora parecía una manada de bestias prehistóricas. Más del 60% de los tanques M4 de la segunda división blindada, y luego de la tercera, y luego de todas las divisiones de infantería asignadas al asalto, ahora lucían mi fea invención. El dispositivo Culin, el cortador de setos, o, como los His lo llamaban, el arado rinoceronte. El 25 de julio de 1944, el día del juicio. Operación Cobra. Yo no estaba en un tanque, estaba en un jeep de mando con el teniente Pogue en una colina elevada, observando la línea de partida. Primero vino el cielo, el bombardeo de alfombra más concentrado de la historia de la guerra. 3.000 aviones, B-17, B-24, Marauders, convirtiendo el sector alemán frente a nosotros en un mar hirviente de fuego, humo y tierra pulverizada. El rugido fue tan intenso que no era un sonido. Era una fuerza física que te golpeaba el pecho, que hacía vibrar tus dientes, que te dejaba sordo y temblando. Era el poder industrial en su forma más brutal, diseñado para eliminar cualquier resistencia. Pero yo sabía que ese bombardeo, aunque aterrador, no eliminaría el bocage. Los setos seguirían allí, las raíces milenarias intactas bajo la tierra removida. Y entonces, a través del humo y el polvo que aún no se asentaban, llegó la orden. ¡Avancen! Vi a las primeras compañías de Shermans, mis rinocerontes, acelerar. Se movían rápido, no buscando los caminos, no buscando los puntos débiles. Se movían en una línea perfecta, directamente hacia el primer muro de setos destrozados por las bombas. Los alemanes supervivientes, sordos, conmocionados, salieron de sus agujeros. Vieron venir a los tanques, y vieron algo que no tenía sentido. Los tanques no disminuyeron la velocidad. No intentaron trepar. El tanque líder, a 30 kilómetros por hora, golpeó el seto. ¡Crrrrum! Incluso a 1 kilómetro de distancia,
Casi pude sentir el impacto. El tanque se detuvo por una fracción de segundo, se encabritó como un caballo, y luego atravesó. Salió disparado al otro lado, arrastrando árboles enteros, dejando un agujero gigantesco. Y luego, el tanque a su lado. ¡Carrunch! Y el siguiente. ¡Carrunch! No fue un asalto, fue una cremallera. Los tanques rinoceronte estaban abriendo agujeros en el bocage como si fuera tela podrida, disparando sus cañones y ametralladoras mientras avanzaban, sus vientres a salvo. La guerra de setos, la guerra de desgaste que nos había costado 6 semanas y decenas de miles de vidas, terminó en 6 minutos. Oímos el pánico en las radios alemanas interceptadas. Voces agudas, incrédulas. Atraviesan. No están subiendo, están atravesando. Durchbruchspanzer, un arma nueva. Estamos rodeados. La sorpresa táctica fue absoluta. La línea Panzerlehr, la defensa de élite alemana, se hizo añicos. Por donde antes un solo tanque tardaba 1 hora en cruzar y probablemente moría, ahora pasaban batallones enteros en minutos. Una vez que estuvimos en campo abierto, el infierno se desató. Los tanques del General Patton, que habían estado frustrados y esperando, finalmente fueron liberados. La ruptura fue total. La carrera hacia París, la carrera a través de Francia, la liberación de Europa. Todo comenzó en ese momento. Todo comenzó porque la lógica simple de un granjero de Iowa, la lógica del arado, resultó ser más inteligente que 1000 años de setos franceses y 5 años de doctrina de tanques alemana. Mi consejo de guerra se convirtió en una legión al mérito. El capitán Brin fue transferido silenciosamente a un depósito de suministros en Cherburgo. El teniente Pogue me dio una palmada en la espalda y dijo: «Buen trabajo, granjero». Sabía que funcionaría todo el tiempo. Era un mentiroso, pero era un buen mentiroso. Mi nombre, Kulin, se convirtió en una nota a pie de página en los libros de historia, adjunto a un dispositivo. Pero para los hombres que condujeron esos tanques, para los GIs que ya no tuvieron que ver a sus hermanos arder vivos, tratando de escalar una pared de tierra, el loco granjero fue el hombre que finalmente les dio el arma que necesitaban. No era un arma de fuego, era un arma de tierra. Fue un arado. Y ese arado abrió el surco que nos llevó directamente a Berlín.